Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de Filosofía, y para esta semana número 7 del ciclo ordinario virtual 2019-1 tenemos un tema bastante importante, tan importante como la semana número 4, el debate Platón y Aristóteles. Es este debate que tienen Descartes, Locke y Kant. Así que mucha atención a las ideas que vamos a vertir en esta clase. Así como yo les estoy planteando el curso, jóvenes, lo primero que me interesa que entiendan cuando estudian un periodo de la filosofía es el objeto de estudio, para que así sepan qué están discutiendo los filósofos. Recordemos que el periodo que vimos, o la etapa que vimos la semana anterior, era la filosofía medieval, que tenía como objeto de estudio a Dios. En la filosofía moderna el objeto de estudio ya no es Dios, el objeto de estudio es fundamentalmente el conocimiento. Entonces vamos a poner eso en nuestra pizarra. El objeto de estudio es el conocimiento. Por ende, ¿cuál será la disciplina filosófica fundamental? ¿La epistemología, la axiología o la nociología? Muy bien, la nociología. Pero recordarán ustedes que en nociología, como lo vamos a ver en la semana número 12, 13, se discuten 4 problemas. El problema de la posibilidad, ¿es posible conocer la realidad? El problema del origen, ¿en qué facultad se originan mis ideas? El problema de la esencia, ¿de quién depende el conocimiento? ¿Del sujeto o del objeto? Y el problema de la verdad. De estos 4 problemas, que son los problemas cardinales de la nociología, el que se va a discutir en este periodo es el segundo problema, o sea, el problema de cuál es el origen de mis ideas. No está de más, jóvenes, señalar que en la filosofía moderna se dice que la filosofía se independiza de la teología. Eso para hacer una suerte de comparación con la filosofía medieval, donde anotamos, recuerden, que la filosofía se vuelve sierva de la teología. ¿Qué quería decir que la filosofía se vuelve sierva de la teología en el contexto de la filosofía medieval? Que si la teología decía que Dios existía, era único y el mal no provenía de él, lo que tenía que hacer la filosofía como un siervo es no contradecir a su amo, entonces tenía que defender racionalmente lo que creía el cristianismo. Sin embargo, en este periodo, la filosofía ya no le tiene por qué dar cuentas a la religión. O sea, la razón se independiza de la fe y con ello la filosofía de la teología. Eso quiere decir que en el libre ejercicio de su razón, los filósofos modernos no tienen por qué necesariamente llegar a las mismas conclusiones que vemos en el dogma cristiano. Esto también se suele expresar en algunos manuales y está en su separata como la crítica del principio de autoridad. ¿Qué es el principio de autoridad, profesor? El principio de autoridad da cuenta de que uno sostiene una opinión en una autoridad. Por ejemplo, yo creo que los varones y las mujeres somos iguales, pero supongamos que uno de ustedes me dice, profesor, usted se equivoca, porque Aristóteles dice que la mujer es inferior al hombre, así que yo le creo más a Aristóteles que a usted. La pregunta es, ¿ese chico está argumentando? En realidad no, se está basando en una autoridad para defender una opinión. En la Edad Media, la gente basaba sus opiniones en autoridades, sea en Aristóteles, sea en el Papa, sea en la Biblia. Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna porque se revela frente a ese principio de autoridad. Incluso Descartes dice en las primeras líneas de uno de sus libros titulados Las pasiones del alma, a mí no me importa lo que dijeron Platón y Aristóteles, a mí me importa si lo que ellos han dicho es o no cierto. Es una crítica a la tradición. Entonces, este es el padre de la filosofía moderna y esto quiere decir criticar al principio de autoridad. Dicho de otro modo, que la filosofía se independiza de la teología. Pero volviendo al tema que les planteé, ¿cuál es el origen de las ideas? En este contexto se dan 3 respuestas, la del racionalismo, la del empirismo y la del criticismo. Vamos a empezar, y por una cuestión pedagógica, los he puesto en la misma pantalla, al racionalismo y al empirismo. ¿Por qué se llama, profesor, esta primera corriente racionalismo?
Porque, como está en esta parte celeste, ellos consideran que la facultad fundamental en el conocimiento es la razón. La razón. ¿Y por qué, profesor, para Descartes no son los sentidos la fuente del conocimiento, la experiencia, como lo es para John Locke? Porque Descartes duda de los sentidos y Descartes dice que usualmente los sentidos nos engañan. Ejemplo, podemos poner muchos ejemplos. Me despierto muy temprano un día de verano a salir a correr y veo el sol, pequeño. Luego, a las 12 del día estoy caminando rumbo a mi casa y veo el sol de mediodía aún más pequeño. Pero de pronto a las 5 de la tarde siento cierta nostalgia y me dirijo al mar a ver el ocaso. El sol es mucho más grande. ¿Es que el sol crece y descrece durante el día, dice Descartes, o es más bien que es el mismo sol, pero son más bien mis sentidos que nos perciben de diferente dimensión? Entonces, si los sentidos nos engañan, yo no puedo basar el conocimiento en ellos, sino que vamos a tener un tribunal, la razón. Es eso lo que lleva a decir a Descartes que es la razón y no los sentidos, la facultad fundamental en el proceso de elaborar conocimiento. Otra razón que podríamos dar a conocer es que para Descartes, y además es la empresa que tiene Descartes, Descartes quería fundamentar el conocimiento. Y Descartes entiende por conocimiento el conocimiento claro y distinto. Y precisamente llegamos a ese tipo de conocimiento con la razón. Vamos a escribir esto en nuestra pizarra. La razón nos conduce a conocimiento claro y distinto. El conocimiento para Descartes es una pregunta de examen de admisión. El conocimiento para Descartes es clave, lo claro y distinto. Es más, cuando uno estudia los exámenes de admisión, se da cuenta que San Marcos suele replantear algunas preguntas de examen de admisión. Esta pregunta que les estoy comentando, que es el conocimiento para Descartes, si no me equivoco, está en un examen del año 2007. Sin embargo, en el año 2015-2016 vino un texto, y a partir del texto la pregunta es, el conocimiento para Descartes es, pero ya no te podía venir como alternativa claro y distinto. Te vino el equivalente en la filosofía de Descartes. ¿Qué es lo claro y distinto para Descartes, profesor? Lo indudable, lo indubitable, aquello de lo cual no se puede dudar. Dice bien su separata cuando señala que Descartes tiene 4 reglas del método. Si uno lee el discurso del método, el segundo libro en especial, Descartes enuncia 4 reglas. La regla de la duda, la regla de la división, la regla del análisis o división, que es la misma, perdón, la tercera regla de la síntesis y la cuarta regla de la enumeración. Sin embargo, Descartes, de estas 4 reglas que enuncia en el discurso del método, se basa en la primera y la lleva a las meditaciones metafísicas, que es otro libro. Ese método se llama la duda metódica, aunque en su separata les han puesto el criterio de certeza. Descartes dice, y además así comienzan las meditaciones metafísicas, si alguien quiere llegar a conocimientos claros y distintos, certeros, tiene que, cuanto menos una vez en la vida, dudar de todo lo que ha aprendido. Por eso Descartes es el filósofo de la duda metódica, del criterio de certeza. Vamos a escribir eso en su separata. Su método es ¿qué es el criterio de certidumbre? Como lo hemos dicho, es dudar de todo lo que sabemos. A ver, vamos a seguirle la pista a Descartes y pensemos o comencemos a dudar de todo. Yo voy a dudar de que esta sala de grabación existe, ustedes duden de que yo existo, vamos a dudar de que existen los árboles, vamos a dudar de que existen los cerros, vamos a dudar incluso de que Dios existe. En algún momento vamos a dudar de nuestra propia existencia, pero Descartes se da cuenta que uno no puede dudar de su propia existencia. ¿Por qué? Porque si dudo, estoy pensando. Y si estoy pensando, alguien debe pensar. ¿Quién es ese alguien? Yo. De ahí viene la famosa primera certeza de Descartes, cogito ergo sum, porque Descartes escribía en latín, que en correcta traducción es pienso, luego existo.
Sin embargo, profesor, no lo he comprendido muy bien. ¿Cómo así es una certeza que si yo pienso, luego existo? Si estoy dudando, estoy pensando, y si pienso, alguien debe estar pensando, ese soy yo. Sin embargo, yo al igual que muchos de ustedes, cuando estaba en la pre, no entendía a qué se refería este famoso pienso, luego existo. Entonces, ya digamos estudiando filosofía en la universidad, en un libro donde Descartes resume su filosofía, que se llama Los principios del alma, encontré la explicación que me parece más didáctica que tiene Descartes de este famoso axioma de su filosofía. Pienso, luego existo. Descartes dice lo siguiente: cierto que tenemos un objeto y los objetos tienen características. Por ejemplo, tengo este lapicero. Este lapicero yo digo que es de color negro. La característica de ser de color negro se debe dar en un objeto. O sea, el objeto tiene características y viceversa, las características se dan en un objeto. ¿Les parece eso evidente? Si eso les parece evidente, van a tener que aceptar de manera indefectible que si uno piensa, luego existe. ¿Cómo? A ver, vamos a traducir esto en un cuadro. Tengo un objeto y el objeto posee características. El color blanco no se puede dar en el aire. ¿Se tiene que dar dónde? En un objeto, en un polo, en un BBD, en una pizarra, en un tomatodo, se tiene que dar en algo. Ya. A esto Descartes lo llama, ya en jerga filosófica, a las características, atributos. Y al objeto que sostiene las características le llama substancia. Entonces, si un objeto posee características, las características se dan en un objeto. En jerga cartesiana, el atributo se da en una sustancia. Sucede que yo estoy dudando y la duda es la manifestación del pensamiento. Y el pensamiento es un atributo. El detalle es, ¿el pensamiento se puede dar en el aire? No, se debe dar en algo. ¿Quién es ese algo? El yo. Por eso también se dice que Descartes es el padre de la filosofía moderna, porque descubre al sujeto pensante. Y ojo, Descartes no está diciendo, para comprender muy bien esta frase, pienso luego existo, que yo primero pienso en un primer momento y luego existo. Porque algunos lo interpretan así y a veces me preguntan, profesor, Descartes era bastante ingenuo, ¿cierto? ¿Por qué? Les digo yo. Porque él creía que primero uno piensa y luego existe. Es al revés, profesor. Yo primero existo y gracias a que existo puedo pensar. El detalle es que Descartes no está utilizando el luego como temporal. Cogito ergo sum. El ergo es un conector causal. Lo que te está diciendo Descartes, porque recuerden que Descartes quiere encontrar conocimientos claros y distintos, certeros, indubitables, indudables. Descartes te diría que tú sabes con certeza que existes cuando piensas. Porque cuando piensas, el pensamiento se debe dar en una sustancia, y esa sustancia eres tú mismo. Esto ya vino en una pregunta de examen de admisión que intuyo quiso caer a varios. El pensamiento en la frase pienso luego existo cumple el papel de, y la clave era confirmador de la existencia. La mayoría marcó creador de la existencia. O sea que cuando yo no pienso, estoy durmiendo, no existo. Esa insensatez para nada, dice Descartes, y un filósofo no pasa la historia de las ideas por decir tonterías. Lo que está diciendo Descartes es que uno sabe que existe con certeza cuando piensa, porque el pensamiento se tiene que dar en algo y ese algo soy yo.